Bienvenidos al canal Historias y Traiciones. Si eres amante de las grandes leyendas del cine, este video es para ti. Hoy vamos a contar la fascinante historia de Amparo Rivelles, una actriz que dejó una huella imborrable tanto en España como en México. Si te apasionan las historias de superación, éxito y los secretos del cine, no te puedes perder este relato. No olvides darle like si te ha gustado y suscribirte para no perderte más contenido como este. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje. Amparo Rivelles. Ladrón de Guevara nació el 11 de febrero de 1925 en Madrid, en el seno de una de las familias más emblemáticas del teatro y cine español. Su padre, Rafael Rivelles, era un reconocido actor de teatro y cine, famoso por su porte imponente y su voz grave. Su madre, María Fernanda Ladrón de Guevara, era una actriz y empresaria teatral de renombre, conocida por su fuerte carácter y determinación. Desde su nacimiento, Amparo parecía destinada a seguir los pasos de sus padres, aunque esa herencia también significaba cargar con enormes expectativas. La infancia de Amparo estuvo marcada por la presencia constante del arte. Mientras otros niños jugaban en los parques, ella creció entre bastidores, escuchando los ensayos de sus padres y observando los aplausos que recibían. Aquella atmósfera la fascinaba, pero también la asustaba. Sabía que el apellido Rivelles era una puerta de entrada al mundo del espectáculo, pero también un peso que tendría que cargar toda su vida. Amparo solía acompañar a su madre a las funciones teatrales y, desde muy pequeña, aprendió a valorar el rigor y la disciplina que exigía el oficio. Su madre era una figura dominante en su vida, una mujer que creía firmemente en la perfección y que no dudaba en exigir lo mejor de su hija. Por otro lado, su padre, aunque igualmente dedicado a su carrera, era más afable y comprensivo, pero sus constantes compromisos laborales lo mantenían distante. A los 15 años, Amparo tuvo su primera oportunidad en el cine con la película Marijuana, 1940, dirigida por Armando Vidal. Aunque su participación fue pequeña, su talento y presencia no pasaron desapercibidos. Poco después protagonizó Eloísa está debajo de un almendro, 1943, basada en la obra de Enrique Jardiel Poncela, donde demostró una capacidad innata para transmitir emociones complejas. Sin embargo, este temprano éxito no estuvo exento de desafíos. Amparo enfrentó las críticas de aquellos que creían que su carrera dependía únicamente de su apellido. Este juicio, que la perseguiría durante años, la motivó a trabajar con más esfuerzo para demostrar que su talento era genuino. No quiero ser solo la hija de Rafael Rivelles y Fernanda Ladrón de Guevara. Quiero que me vean como Amparo Rivelles, una actriz con identidad propia, declaró en una de sus primeras entrevistas. Durante esta etapa de su vida, Amparo vivió un romance con un joven actor que conoció en uno de los rodajes. La relación fue breve pero intensa, y aunque ambos compartían una pasión por el arte, las exigencias de la carrera de Amparo y la presión de su familia terminaron por separarlos. Este primer amor dejó una huella profunda en ella, marcando el inicio de una vida en la que el amor y la carrera estarían constantemente en conflicto. Su madre, siempre preocupada por el futuro profesional de Amparo, desalentaba cualquier distracción que pudiera apartarla de sus objetivos. El amor puede esperar, pero el éxito no, le decía con frecuencia. Aunque Amparo comprendía las razones de su madre, no podía evitar sentir una creciente soledad. La comparación constante con sus padres y la sombra de sus logros comenzaron a pesarle. Rafael Rivelles era una figura respetada y admirada en toda España, mientras que Fernanda Ladrón de Guevara era temida y venerada por igual en el mundo teatral. Amparo sentía que debía estar a la altura de ambos, pero también deseaba encontrar su propio camino. A pesar de estas presiones, Amparo logró destacarse por su estilo único. Mientras que su madre proyectaba una imagen imponente y su padre era conocido por su intensidad dramática, Amparo aportaba una frescura y naturalidad que la diferenciaban de sus contemporáneos. Su capacidad para adaptarse tanto a papeles dramáticos como a roles más ligeros la convirtió en una actriz versátil y prometedora. El inicio de la carrera de Amparo coincidió con los primeros años del régimen franquista, un período complicado para la cultura en España. El cine se utilizaba como herramienta de propaganda y los artistas tenían que navegar cuidadosamente entre las restricciones impuestas por el gobierno
y sus propias aspiraciones creativas. Aunque Amparo era joven, comprendió rápidamente las limitaciones de la industria. Sin embargo, en lugar de frustrarse, utilizó estas restricciones como un desafío para perfeccionar su oficio. Si el arte tiene límites, entonces debemos ser más creativos dentro de ellos, solía decir. Esta actitud le permitió destacar incluso en un entorno tan controlado. Amparo también tenía una conexión especial con su medio hermano Carlos Larrañaga, quien años más tarde se convertiría en una figura destacada del cine y la televisión. Aunque en esos primeros años sus caminos profesionales no se cruzaron, ambos compartían un amor profundo por la actuación y un entendimiento mutuo sobre las exigencias de su oficio. En la intimidad familiar, Carlos y Amparo solían apoyarse mutuamente, compartiendo sueños y frustraciones. Esta relación sería un ancla emocional importante para Amparo en los momentos más difíciles de su vida. Hacia el final de esta etapa, Amparo ya era reconocida como una de las actrices más prometedoras de su generación. Sin embargo, todavía luchaba por definir quién era más allá de su apellido y su talento. Esta búsqueda de identidad sería una constante en su vida, influenciando no solo sus decisiones profesionales, sino también sus relaciones personales. A medida que se consolidaba como actriz, Amparo comenzó a desarrollar un estilo propio que mezclaba la sofisticación de su madre con la calidez de su padre. Aunque todavía se enfrentaba a las críticas de quienes dudaban de su independencia, Amparo estaba decidida a demostrar que podía brillar con luz propia. Los años entre 1925 y 1945 fueron fundamentales para forjar el carácter de Amparo Ribelles. Durante este periodo, enfrentó las presiones de su familia, las exigencias de la industria y los desafíos de una sociedad en plena transformación. Aunque joven, demostró una madurez y determinación que serían clave para su éxito en las décadas siguientes. La década de los años 40 representó para Amparo Ribelles la consolidación de su carrera y su transformación en una de las actrices más icónicas del cine español. Era una época en la que España, recién salida de una guerra civil, vivía bajo un régimen autoritario que buscaba controlar todas las expresiones culturales. En este contexto, el cine se convirtió en una herramienta de propaganda y entretenimiento, y las actrices como Amparo eran no solo figuras artísticas, sino también símbolos que representaban ideales de belleza, moralidad y virtud. Amparo, con su porte elegante y su capacidad para interpretar personajes tanto complejos como cercanos, se convirtió rápidamente en una de las figuras más importantes de esta era. Su papel en películas como Eloísa, Está debajo de un almendro y La Fe la consolidaron como una estrella. Estas películas, impregnadas de los valores y las restricciones del régimen franquista, mostraban historias que exaltaban la familia, la religión y los sacrificios personales, ideales que Amparo debía personificar tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero la realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja. Amparo estaba inmersa en un mundo que exigía perfección constante, no solo en su trabajo, sino también en su vida privada. La industria cinematográfica estaba fuertemente controlada, y los artistas debían someterse a la censura, al escrutinio público y a las presiones del régimen. Para una mujer joven que apenas comenzaba a explorar su propia identidad, esto representaba un desafío constante. Amparo era consciente de que su imagen pública era crucial para su carrera, pero también sentía el peso de las expectativas sociales y familiares. Su madre, María Fernanda Ladrón de Guevara, seguía siendo una figura influyente en su vida, y aunque estaba orgullosa de los logros de su hija, no dejaba de imponerle altas expectativas. Para Amparo, cada éxito profesional era una victoria, pero también una reafirmación de que debía seguir superándose, nunca permitiéndose un error. En lo personal, la vida de Amparo durante esta década estuvo marcada por la soledad y los sacrificios. Aunque era admirada y deseada por muchos, sus relaciones sentimentales eran complicadas. Uno de los romances más significativos de este periodo fue con un empresario que la conquistó con su encanto y su inteligencia. La relación, aunque apasionada, estaba condenada desde el principio. La familia de Amparo, especialmente su madre, veía con desconfianza a este hombre,
temiendo que distrajera a la joven actriz de su prometedora carrera. La presión familiar, unida a los constantes compromisos laborales de Amparo, terminó por desgastar la relación. Para ella, este romance representaba un dilema que enfrentaría durante toda su vida: el conflicto entre el amor y su carrera. Aunque sentía un profundo deseo de formar una familia y vivir una vida más sencilla, sabía que su vocación como actriz requería una dedicación total. Mientras su vida personal enfrentaba estos desafíos, su carrera continuaba en ascenso. Amparo era una de las favoritas del público y los directores más importantes de la época competían por trabajar con ella. Su versatilidad como actriz le permitía interpretar tanto heroínas trágicas como mujeres fuertes y decididas, y su presencia en pantalla era magnética. Pero con el éxito venía también una mayor exposición pública, y Amparo se vio obligada a mantener una imagen impecable en todo momento. El régimen franquista, que promovía un ideal de mujer sumisa, piadosa y dedicada a su familia, utilizaba a figuras como Amparo para reforzar estos valores. Aunque en pantalla podía interpretar a personajes que se ajustaban a este ideal, en su vida privada, Amparo era una mujer independiente y ambiciosa que desafiaba muchas de las normas de la época. Este contraste entre su imagen pública y su verdadera personalidad era una fuente constante de tensión para ella. Amparo también comenzó a sentir las limitaciones creativas impuestas por la censura. Aunque amaba su trabajo, a menudo se encontraba frustrada por la falta de libertad para explorar temas más profundos y controversiales en sus películas. Esta frustración la llevó a buscar formas de expresarse más allá del cine, y comenzó a interesarse por el teatro como un medio para explorar su arte de manera más auténtica. En el teatro encontró un espacio donde podía experimentar con personajes más complejos y desafiantes, lejos de las restricciones del cine comercial. Esta transición no fue fácil, ya que el teatro exigía un nivel de compromiso y disciplina aún mayor que el cine. Pero para Amparo era una oportunidad de crecer como actriz y de demostrar que su talento iba más allá de su apariencia física o de las limitaciones del sistema. A medida que avanzaba la década, Amparo se encontraba en la cúspide de su carrera, pero también comenzó a sentir el desgaste de la vida pública. Los constantes rodajes, las giras teatrales y la presión por mantener su imagen la dejaron emocionalmente agotada. Además, el ambiente político y social de la época, marcado por la represión y la falta de libertad, comenzaba a afectarla profundamente. Amparo era una mujer que valoraba su independencia y su capacidad para tomar decisiones por sí misma, pero en un país donde las mujeres eran vistas principalmente como esposas y madres, esta independencia no siempre era bien recibida. Aunque nunca fue abiertamente crítica del régimen, sus decisiones profesionales y personales reflejaban una resistencia silenciosa a las expectativas que se le imponían. En este período también se enfrentó a conflictos internos sobre su lugar en la industria y su legado. Aunque había logrado mucho en pocos años, sentía que aún le quedaba mucho por aprender y por demostrar. Esta insatisfacción consigo misma la impulsaba a seguir trabajando con más dedicación, pero también le impedía disfrutar plenamente de sus logros. El final de esta década marcó un punto de inflexión para Amparo. Aunque seguía siendo una de las actrices más importantes de España, comenzó a cuestionar si el cine español, con todas sus limitaciones, era el lugar donde podía alcanzar todo su potencial. Al mismo tiempo, su vida personal seguía siendo un territorio complicado, con relaciones amorosas que no terminaban de consolidarse y una familia que, aunque la apoyaba, también la presionaba constantemente. A pesar de todos estos desafíos, Amparo Rivelles continuó brillando con una intensidad que la convirtió en un ícono de su tiempo. Su capacidad para superar las adversidades, tanto personales como profesionales, demostraba una fortaleza y determinación que la acompañarían durante toda su vida. En estos años, Amparo no solo consolidó su lugar en la historia del cine español, sino que también comenzó a forjar la identidad que la definiría como una de las grandes figuras de la actuación en el mundo hispanohablante. En 1955, Amparo Rivelles tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida: dejar España y establecerse en México.
Aunque su carrera en su país natal seguía siendo exitosa, sentía que había alcanzado un punto de estancamiento. El cine español, limitado por las restricciones de la censura franquista, no le ofrecía la libertad creativa que buscaba. Además, necesitaba un cambio, una oportunidad para reinventarse tanto personal como profesionalmente. México, con su pujante industria cinematográfica y teatral, representaba esa oportunidad. La llegada de Amparo a México no estuvo exenta de desafíos. Aunque ya era una figura reconocida en España, en su nuevo país, tuvo que ganarse al público y demostrar que su talento podía trascender las fronteras. Su acento español y su estilo europeo inicialmente la hicieron destacar, pero también la convirtieron en blanco de prejuicios. Algunos críticos y compañeros la veían como una extranjera que intentaba ocupar un lugar que no le correspondía. Sin embargo, con su carisma, profesionalismo y dedicación, Amparo logró ganarse el respeto y la admiración de la industria mexicana. Uno de sus primeros éxitos en México fue su participación en la película La Madrastra, un drama que exploraba temas de sacrificio y redención. Su interpretación fue aclamada tanto por el público como por la crítica, consolidándola como una actriz capaz de adaptarse a diferentes contextos culturales y narrativos. Amparo entendía la importancia de conectar con su nueva audiencia y trabajó arduamente para integrarse en la industria, colaborando con algunos de los directores más destacados de la época. En México, Amparo también encontró en el teatro un espacio para explorar su arte de manera más profunda. El teatro mexicano de mediados del siglo XX estaba en pleno auge, con una creciente experimentación en estilos y temáticas. Amparo, con su formación clásica y su vasta experiencia en España, aportó un nivel de sofisticación y técnica que la distinguió de sus contemporáneos. Obras como La Celestina y Doña Rosita la Soltera la consolidaron como una de las grandes actrices del teatro mexicano, capaz de interpretar personajes complejos con una intensidad y sensibilidad únicas. A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Amparo en México estuvo marcada por altibajos. Durante esta etapa, vivió un romance apasionado con un director de cine que admiraba profundamente su talento. La relación, aunque intensa, fue también tumultuosa. Ambos compartían una pasión por el arte, pero sus personalidades fuertes y sus diferentes enfoques hacia la vida terminaron por alejarlos. Este romance dejó una huella en Amparo, quien admitió años después que fue una de las relaciones más significativas de su vida. El éxito de Amparo en México no estuvo exento de sacrificios. Aunque encontró un nuevo hogar en el país, siempre sintió una profunda nostalgia por España y por su familia, especialmente por su hermano Carlos Larrañaga, con quien mantenía una relación cercana. Las cartas y llamadas telefónicas se convirtieron en su forma de mantenerse conectada con su hogar, pero no podían sustituir la presencia física de sus seres queridos. Este sentimiento de desarraigo fue una constante en su vida en México, aunque también le permitió desarrollar una independencia emocional que la fortaleció como persona. Durante los años 60 y 70, Amparo se consolidó como una de las grandes figuras de la televisión mexicana. Las telenovelas, que comenzaban a ganar popularidad como un formato accesible y atractivo para el público, se convirtieron en un nuevo vehículo para su talento. En producciones como El amor tiene cara de mujer y Cartas sin destino, Amparo demostró su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla chica, interpretando personajes que resonaban con las audiencias por su humanidad y profundidad. La televisión le ofreció a Amparo una estabilidad económica y una visibilidad constante, pero también implicaba largas jornadas de trabajo y un ritmo frenético que en ocasiones le resultaba agotador. Sin embargo, nunca dejó que el cansancio afectara la calidad de su actuación. Su ética profesional, forjada desde su juventud en España, era inquebrantable y siempre se esforzaba por dar lo mejor de sí en cada proyecto. Amparo también utilizó su tiempo en México para explorar nuevas facetas de su carrera. Participó en proyectos de radio y doblaje y comenzó a interesarse por la enseñanza, impartiendo talleres de actuación a jóvenes actores. Para ella, esta era una forma de retribuir al arte que tanto le había dado y también una manera de asegurarse de que su legado trascendiera más allá de su propia carrera. En lo personal,
Esta etapa de su vida estuvo marcada por una mezcla de satisfacciones y sacrificios. Aunque disfrutaba de su independencia y de la libertad creativa que había encontrado en México, nunca dejó de sentir una cierta soledad. Amparo nunca se casó ni tuvo hijos, y aunque tenía amigos cercanos y relaciones significativas, a menudo reflexionaba sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. En entrevistas, admitió que en ocasiones se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera dado prioridad al amor sobre su carrera, pero siempre concluía que no se arrepentía de sus elecciones. En los años 70, Amparo comenzó a notar los cambios en la industria del entretenimiento. Las nuevas generaciones de actores y directores traían consigo una perspectiva fresca, y aunque Amparo seguía siendo una figura respetada, sabía que su tiempo como protagonista absoluta estaba llegando a su fin. Lejos de resentir este cambio, lo aceptó con gracia, enfocándose en proyectos que realmente le apasionaban y explorando papeles secundarios que le permitían seguir creciendo como actriz. A finales de los años 70 y principios de los 80, Amparo empezó a considerar la posibilidad de regresar a España. Aunque México se había convertido en su segundo hogar, sentía que era el momento de volver a sus raíces y reconectarse con su familia y su país. Además, el panorama político en España había cambiado tras la muerte de Franco, y el cine y el teatro españoles estaban experimentando una revitalización que la intrigaba. Antes de tomar esta decisión, Amparo se dedicó a cerrar capítulos en México. Participó en una última serie de proyectos, incluyendo obras de teatro y telenovelas, y se despidió de sus colegas y amigos con quienes había compartido tantos años de trabajo y camaradería. Su partida fue emotiva, pero también estuvo llena de gratitud. México le había dado una nueva vida y siempre estaría agradecida por las oportunidades y las experiencias que había encontrado en el país. El regreso de Amparo a España marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Aunque la etapa mexicana de su vida había llegado a su fin, los 30 años que pasó en el país dejaron una huella imborrable en su carrera y en su identidad. Amparo no solo había demostrado su capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno completamente nuevo, sino que también había consolidado su lugar como una de las grandes actrices del mundo hispanohablante. A través de su trabajo en México, Amparo Rivelles no solo reinventó su carrera, sino que también descubrió nuevas facetas de sí misma. Su tiempo en el país le permitió crecer como artista y como persona, enfrentando desafíos y disfrutando de triunfos que la prepararon para la siguiente etapa de su vida. Al mirar atrás, Amparo podía estar orgullosa de lo que había logrado, sabiendo que había dejado una marca indeleble en 2 países y en el corazón de innumerables espectadores. Amparo regresó a España en los años 80, consolidándose como una leyenda viva del teatro y el cine. Aunque seguía trabajando, las oportunidades eran menos frecuentes y la industria estaba cambiando. En sus últimos años, comenzó a enfrentar problemas de salud que la alejaron de los escenarios. Aunque nunca se casó, encontró consuelo en amistades cercanas y en su amor por el arte. En entrevistas, admitió que su vida fue una constante lucha entre el amor y el trabajo, y aunque no tenía arrepentimientos, sí guardaba cierta melancolía. El 7 de noviembre de 2013, Amparo falleció en Madrid, dejando un legado inigualable. Su vida fue un reflejo de la pasión y los sacrificios que conlleva dedicarse plenamente al arte. Aunque marcada por desafíos personales, su historia es la de una mujer que eligió brillar a pesar de las sombras que la rodearon.